CEO desafía a una mujer negra a arreglar el motor de un avión. Lo que ella revela impacta a todos. En la ajetreada fábrica de oro aéreo, el sonido del metal golpeando metal retumbaba con fuerza, mientras humo y olor a combustible llenaban el aire. La atmósfera estaba cargada de tensión. Los ingenieros se movían de un lado a otro, algunos con rostros nerviosos, otros con ceños fruncidos. Clara, una ingeniera de piel oscura y cabellos recogidos, sentía cómo su corazón latía con fuerza. Era un día crucial. El CEO, un hombre de mirada fría y autoridad aplastante, acababa de lanzar un desafío que haría temblar a cualquiera. Un motor de avión había fallado con una falla crítica, y su despegue estaba programado en menos de una hora. «Clara, tú, ven aquí», gritó el CEO, con esa voz que ordenaba más que pedía. Clara se enderezó. A pesar de la urgencia, una sombra de duda se instaló en su corazón. Ella sabía que estaba en un entorno donde las miradas de desconfianza eran comunes. Mientras se acercaba al motor, su mente viajaba al pasado. Recuerdos de su infancia inundaron sus pensamientos. El escepticismo de sus maestros, los comentarios burlones de algunos familiares. ¿Podría ser realmente capaz? Tomó aire, ahogando la ansiedad en el nudo de su garganta, y se concentró. El motor brillaba a su alrededor, como un monstruo dormido al que debía despertar. Al hacer una revisión, sus manos expertas tocaron las partes frías y metálicas. Clara de repente sintió una pequeña irregularidad, un defecto oculto que había pasado desapercibido. Despojándose de los miedos, escudriñó más a fondo. Un susurro en su mente le dice que estaba vinculada a prácticas antiguas y descuidadas que reflejaban un legado de discriminación y errores del pasado, pero la resistencia enfrente fue fulminante. Lucas, un ingeniero senior con aires de superioridad, la miraba con desdén. «Eso que crees ver no es una falla, simplemente falta de experiencia», le lanzó con desdén. La presí, pero algo dentro de ella ardía, la urgencia de demostrar su valor. Mientras el reloj marcaba el tiempo, ella formuló una propuesta sorprendente. Utilizando una tecnología revolucionaria, consiguió esquematizar un plan que prometía no solo reparar el motor, sino también revolucionar la manera en que se diseñaban los componentes a futuro. Con un susurro de bravura, entregó su propuesta al CEO, mientras el resto del equipo guardaba un silencio expectante. La mirada del hombre era intensa. Todos contuvieron el aliento. Clara se preguntaba si este sería el momento que cambiaría su destino laboral o si, una vez más, las dudas y el prejuicio la colocarían en la penumbra. El sistema estaba en su contra, pero su corazón latía con fuerza. La decisión estaba en el aire. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo A. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La sala se llenó de un silencio abrumador. Clara sintió cómo el aire se volvía pesado. Todos los ojos estaban sobre ella. El CEO tomó la propuesta. La miró como si juzgara cada letra de su presentación. El tiempo parecía fluir más lento. Cada segundo se sentía como minutos. «¿Y si?» empezó a pensar Clara, pero fue interrumpida por un estruendo ensordecedor que resonó en toda la fábrica. Las luces parpadearon. Los rostros se torcieron de miedo y el ruido metálico del motor que había estado revisando se volvió un eco amenazante. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Algo no estaba bien. De repente, todo se combinó en un caos. Una serie de explosiones pequeñas, como fuegos artificiales, surgieron de las entrañas del motor. La gente gritaba. Algunos se lanzaban al suelo buscando refugio. Clara retrocedió. Su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué había hecho? ¿Había tocado algo que no debía? El pánico se apoderó de la sala. En medio del estruendo, Clara notó algo.
una sombra oscura entre el humo. Una figura se acercaba. Lucas, el ingeniero senior que había dudado de ella, estaba empujando a un compañero hacia la salida, pero sus ojos estaban desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Clara entrecerró los ojos, tratando de enfocar. ¿Qué estaba pasando? Lara salió disparada en su dirección. Clara, en un acto refleja, se lanzó al suelo, viendo cómo la pieza volaba sobre ella. Todo fue un torbellino, caos y temor. Cuando el polvo se sentó y el silencio regresó, lo que Clara vio la dejó helada. El CEO estaba en el suelo, inmóvil. Un grupo de ingenieros se arremolinaba a su alrededor. Lucas empujaba a todos para acceder a él. Clara se acercó, su corazón se paró. Se agachó a su lado y sintió una punzada. Está herido, murmuró. La respiración del CEO era superficial, débil. La conmoción era palpable, una mezcla de incredulidad y horror. Clara se sintió atrapada entre la preocupación por su vida y las complicaciones de la situación. Ella podía haber sido la próxima víctima. Mientras intentaban ayudarlo, Clara comenzó a recordar algo, una conversación que había tenido con Lucas semanas atrás, un dato que él había dejado caer como si nada. Hablaba de recortes de presupuesto, de decisiones poéticas en la fábrica, y en ese momento algo hizo clic en su mente. ¿Sabría él algo sobre esta falla? ¿Estaba involucrado? Un secreto oscuro pasó por su cabeza como un chispazo. Si él había sabido que el motor era una caja de sorprendentes problemas a punto de estallar, las cosas eran mucho más graves de lo que Clara pensaba. La atmósfera cambió. La tensión entre el grupo creció. ¿Era Lucas parte del problema? Clara ya no podía simplemente lidiar con las miradas de desconfianza por ser mujer y negra. Ahora, el peligro era mucho más profundo. Todo lo que había creído, cada paso que había dado hasta ahora, se tambaleaba. La urgencia se convirtió en un juego de poder. Clara se levantó, con la mente en llamas. No solo se trata de mí, esto es más grande. Tenía que descubrir qué había detrás de la explosión, de las decisiones que llevaron a esta tragedia. Y justo cuando se giraba para buscar respuestas, un grito cortó el aire. Clara no, fue Lucas. Pero antes de que pudiera entender, la figura en la sombra reapareció. Esta vez más cerca, más terrorífica. Era un hombre, un desconocido, con una expresión que clamaba venganza. «Saben demasiado», gritó, mientras su mirada se posaba sobre Clara, afilando el caos alrededor con una intensidad aterradora. El reloj marcaba el tiempo. La sala aún temblaba. Y Clara estaba en medio de una tormenta de secretos y peligros que no había podido imaginar. Sus latidos retumbaban en sus oídos. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer este nuevo extraño? La historia había cambiado para siempre y comenzaba a desmoronarse en sus manos. El caos no se detuvo. Clara sintió el aire frío cortante. El polvo le irritaba los ojos y la confusión la rodeaba como un manto pesado. La figura oscura del desconocido parecía acercarse con la rapidez de una sombra. La piel se le erizó, su corazón golpeaba como un tambor. «Saben demasiado», gritó el hombre. Su voz resonó, aguda y llena de ira. Clara retrocedió. ¿Qué significaba eso? En un instante, el rumor y la tensión en la sala se intensificaron. La gente se giró, murmurando, pero el grito se mantuvo, cortante, como el filo de una navaja. Lucas estaba detrás de ella, atónito. «¿Qué quieres?», intentó preguntar, aunque su voz sonaba más como un susurro temeroso. El extraño se dio la vuelta, revelando un tatuaje en el brazo que Clara reconoció. Era una marca que habían visto antes, una insignia asociada a un grupo secreto, uno que había estado operando bajo la superficie de la industria aeronáutica. Su corazón saltó al reconocerlo. «Eres más lista de lo que pensaba, Clara, pero eso no va a cambiar nada», dijo el desconocido, y sus ojos chispeaban con un fuego oscuro. «Todo esto es un juego, y tú, con tus preguntas, solo has hecho que las cosas se compliquen». «¿Qué estás diciendo?». Lucas se acercó, sus ojos llenos de temor y confusión.
pero el extraño mantuvo la mirada fija en Clara. Mira a tu alrededor, ¿no lo ves? Este lugar es donde los secretos vienen a morir, y tú has removido la tierra donde están enterrados. Esos accidentes, esas fallas en los motores, son el resultado de decisiones tomadas por personas como él, dijo, señalando a Enseo sobre el suelo, que estaba siendo atendido por otros ingenieros. Él lo sabe. Él siempre lo ha sabido. El mundo de Clara se sacudió. ¿Cómo? ¿Por qué? Sus manos temblaron mientras el aire se volvía opresivo. ¿Qué quieres de mí? Su voz era apenas un susurro, pero el extraño sonrió. Una sonrisa cruel que cortaba el alivio que buscaba en su pregunta. No te preocupes, no estoy aquí para hacerte daño, pero tú eres la clave. Esta explosión, la creación de un nuevo sistema, todo está conectado. Y tú. Su mirada penetrante se aferró a la de Clara. Tu independencia, tu destreza, son lo que estamos buscando. Eres parte del plan. Y aquí estás en medio del problema. Lucas retrocedió, su fe en Clara tambaleándose. Clara, ¿acaso hay algo que no has contado? ¿Sabías de esto? Su voz se rompió. El aire se volvió denso, y el silencio que siguió era casi insoportable. No sé de qué hablas. Clara sintió la ira brotar en ella, pero la verdad de las palabras del extraño le perforó los pensamientos. El juego del que hablaba, ¿y si había más detrás del motor fallido? ¿Y si Lucas formaba parte de una red de corrupción y sabotaje? Él no puede ayudarte. Tú y él no debéis confiar el uno en el otro, insistió el extraño, la intensidad en su voz resonando en el aire. El tiempo se acaba, y si no tomas una decisión ahora, no queda nada para salvar. Clara miró a Lucas, sus ojos llenos de preguntas sin respuestas. ¿Podría confiar en él? ¿Había estado de alguna manera mezclado? La atmósfera se tornó eléctrica y vio el miedo paralizante en la mirada de su compañero. ¿Qué hacemos?, murmuró Clara, su voz temblando. Todo está sucediendo demasiado rápido. Lucas apenas pudo articular, su cuerpo tensándose al borde del colapso. Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió la sala otra vez. Una explosión más fuerte resonó y todo en su entorno comenzó a temblar. Las luces comenzaron a parpadear, el caos se reinició. Clara vio cómo el hombre misterioso desaparecía en el humo, sus palabras resquebrajando su mente como fragmentos de un espejo roto. «Clara, tenemos que salir», gritó Lucas. Pero mientras giraban, una sombra gigantesca se alzaba detrás de ellos, un nuevo peligro que pronto encajaría en su mundo ya desmoronado. Clara sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo su piel. Todo estaba en juego, y la pregunta quedó en el aire. ¿Qué secretos aterradores descubrirían al salir de la sala? El estruendo de la explosión aún resonaba en el aire, pero Clara apenas podía pensar en eso. Lucas la estaba agarrando del brazo, tirando de ella hacia la S. El caos reinaba en la fábrica. Gritos y sirenas se mezclaban con el olor a humo, y humeantes chispas volando como estelas de estrellas en un cielo desgarrado. Clara sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «Clara, ¿qué hacemos?», gritó Lucas. Sus ojos reflejaban terror. La sala temblaba y las luces titilaban, pero algo más profundo se agazapaba en el aire, un secreto que comenzaba a desbordarse. Clara miró hacia atrás un instante, buscando en el humo la figura del extraño. Su advertencia seguía circulando en su mente, el eco de sus palabras. «Eres parte del plan». «¡Saltemos!», gritó Clara, justo cuando una segunda explosión, aún más fuerte, hizo que el suelo temblara violentamente bajo sus pies. Los escombros volaban y el aire estaba cargado de polvo. La gente corría despavorida. Era un instante de vida o muerte. Clara se centró en salir, pero una sombra familiar atravesó su mente. ¿Qué era todo esto? Una voz retumbó en su cabeza. Todo está conectado. Clara se giró una vez más. Lucas era ahora un músculo tenso a su lado, pero Clara percibía algo distinto en él. ¿Era el miedo? ¿O quizás algo más? Lucas la empujó hacia la salida. El instante que había perdido sentido se desvanecía. El tiempo se convirtió en una mezcla borrosa de movimiento y ruido, y en un momento de confusión,
sintió un golpe en el pecho. Se tambaleó hacia atrás. La cercanía de Lucas se convirtió en un peso, una presión inexplicable. ¿Estás bien?, preguntó él, pero su voz sonó distante. Clara lo miró. En su rostro había una mezcla de angustia y algo que parecía culpa. ¿Era posible que Lucas hubiera estado involucrado de alguna manera? «¡Vamos!», Clara gritó, intentando no dejar que esos pensamientos la consumieran mientras se lanzaban hacia la salida. Pero el camino se hacía más estrecho. Las llamas danzaban en la distancia y un grito desgarrador interrumpió el caos. Una figura del otro lado de la sala, un hombre que había visto antes, emergió del humo. Era uno de los ingenieros, su rostro pálido y temeroso. «Deténganse, los motores son la clave. Él lo sabe». Clara se congeló. «¿Qué quieres decir?». Gritó, desesperada por respuestas. «Él está detrás de todo esto. Tiene a personas bajo su control. Su plan. Los accidentes no son solo errores. Todo fue intencionado, un sabotaje para mantener su poder. Y tú, Clara, eres el blanco». El hombre se tambaleó. El miedo marcaba cada palabra. El impacto de sus palabras golpeó a Clara como un rayo. No era solo un accidente. Era un elaborado plan de destrucción. «¿Quién? ¿Qué quieres decir con que soy el blanco?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. «El CEO, él sabe más de lo que dice. Todo está conectado». La voz del ingeniero se desvaneció en un grito ahogado cuando una nueva explosión sacudió el lugar. Clara y Lucas estaban atrapados. El tiempo se convertía en un enemigo palpable. Clara buscó a Lucas, sintiendo una creciente desconfianza. «¿Qué sabes?», le preguntó, sus ojos fijos en él. «No estoy segura de ti. Puede que estés involucrado». «Clara, no puedo explicarlo ahora, pero tenemos que irnos». Su voz se alzó sobre el caos, pero no había más tiempo para confiar. Fue en ese instante que un crujido resonó. El techo de la fábrica comenzó a desgajarse. Clara miró hacia arriba con horror. «¡Corre!», gritó, y ambas figuras dispararon hacia la salida. El caos se intensificó mientras se acercaban a la puerta, pero el derrumbe del techo ya estaba en marcha, luchando contra el flujo de presiones. Clara sintió que el destino estaba contra ella. La salida estaba tan cerca, pero la sombra del CEO caía sobre su vida, revelando una conexión que ni siquiera habían anticipado. Antes de que la puerta se cerrara tras ellos, Clara escuchó un grito. «Es un juego, Clara. La vida de muchos está en juego». Fue lo último que escuchó del ingeniero. A medida que atravesaban la puerta, un nuevo estallido la siguió, y las llamas alcanzaron, iluminando el rostro de Lucas. La mirada en sus ojos era de una carga diferente. «No soy solo un ingeniero, Clara. Soy parte del mismo plan que estás intentando desentrañar». El mundo de Clara colapsaba a su alrededor. Diferentes verdades emergían de todas partes. Las palabras del extraño resonaron en su mente. Cada paso llevaba el peso de secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Qué quería Lucas de verdad? Los ecos de la situación le envolvieron, y antes de que pudieran salir por completo, otro grito profundo la atravesó. «Todo está por comenzar», retumbó, dejando a Clara en un mar de preguntas y un futuro tan incierto como nunca. Clara y Lucas atravesaron la puerta justo a tiempo. El estruendo de la explosión resonaba detrás de ellos, un eco que parecía seguirles mientras corrían por el pasillo humeante. El aire estaba pesado, lleno de polvo y miedo. Todo lo que Clara podía escuchar era el retumbar de su propio corazón. ¿Qué pasaría ahora? «Vamos, apresúrate», Lucas la instó, tirando de su brazo. Pero el rostro del ingeniero seguía gravitando en su mente. Las palabras del desconocido, la amenaza del sabotaje, una verdad dolorosa empezaba a tomar forma. En el exterior, la luz del día parecía hiriente, una brillantez que contrastaba la oscuridad de la sala. Clara respiró hondo. El aire fresco le infló los pulmones. Pero no había tranquilidad, solo más preguntas. ¿Qué secretos estaba guardando Lucas? ¿Era amigo o enemigo? ¿Tú qué sabes de todo esto? Clara se detuvo, sus ojos fijos en él, la voz temblante. Lucas vaciló, la desesperación en su mirada. «No tengo tiempo para explicar. Necesitamos alejarnos de aquí, antes de que...»
Pero no terminó la frase. El cielo se oscureció de repente, y un estremecimiento recorrió la tierra. Clara miró hacia arriba justo a tiempo para ver una figura caer del cielo. Era un dron, pero no uno cualquiera. Estaba cargado. Un destello iluminó la escena y el sonido de la explosión retumbó por segunda vez. Un estruendo que parecía tragarse el mundo entero. El dron estalló en una lluvia de escombros que llovió sobre ellos. ¡Cúbrete!, gritó Clara, empujando a Lucas a un lado. El golpe fue brutal, una onda de choque que los lanzó al suelo. Todo se volvió un caos. Humo y polvo cubrían el aire, rasgando visibilidad. Cuando Clara logró levantarse, su corazón latía con fuerza. La adrenalina inundaba su cuerpo. ¿Estás bien?, Lucas preguntó, su voz temblando. Pero ella no pudo responder. En medio del caos, algo llamó su atención. Una figura surgía entre el humo. Clara se quedó paralizada. Era el desconocido, con su trozo de rostro visiblemente arrugado, pero ahora sostenía una pequeña caja negra. «Tú», exclamó, mirando a Clara con ojos encendidos. «Sabes más de lo que crees. No estás a salvo». «¿Qué quieres de mí?», Clara gritó, una mezcla de miedo y rabia. «Es simple, Clara. Tienes que elegir, unirte a nosotros o convertirte en un objetivo. Todo depende de ti», dijo, levantando la caja. Era un detonador. Las palabras de aquel hombre la golpearon como un rayo. «¿De qué hablas? ¿Qué es esto?». La sensación de traición surcó su pecho. El susurro del peligro se intensificó. Lucas se acercó, su rostro blandeando confusión. «Clara, ten cuidado», gritó, mientras la figura del extraño se movía más cerca. «La vida de muchos depende de ti, Clara», continuó el extraño, su voz casi persuasiva. «Eres más importante de lo que jamás imaginaste. El CEO, este lugar, todo forma parte de un clan más grande. Solo tú puedes salvarlo». Clara se quedó en shock. Su mente daba vueltas. Las piezas del rompecabezas parecían encajar, pero no quería ver la imagen final. ¿Salvando a quién? ¿A mí misma o a ellos? Eso depende de ti. Tu trabajo ha sido solo una distracción. Ellos te han utilizado. Te han preparado para un propósito mayor, pero en el fondo saben que eres una amenaza para sus secretos. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué significaba eso? Clara miró a Lucas, quien la rodeaba con desesperación, y comprendió. «No puedo confiarte. No sé si estás involucrado». El aire se volvió espeso, una batalla de silencios y miradas desgastadas, hasta que el extraño hizo un movimiento. «Esta es tu última oportunidad para sobrevivir. Elige ser parte de lo que podría ser un nuevo comienzo o te quedas observando cómo todo se derrumba». Y en un momento decisivo, Clara sintió el peso abrumador de la decisión. El futuro de tantos dependía de sus manos. ¿Qué haría? La mirada persistente del extraño la retó, pero la ambigüedad que existía entre ellos era eléctrica. Clara tragó saliva. ¿Se atrevería a dar ese paso hacia lo desconocido? ¿O el miedo la haría retroceder, dejando escapar la verdad que había presenciado? La pregunta resonó en el aire, y una sensación de inevitabilidad la invadió, como un aviso de tormenta inminente. Clara sintió cada palabra en su interior como un tambor retumbando. «Eres parte del plan». La conexión era más profunda de lo que pensaba. La mirada intensa del extraño la absorbía, pero el tiempo se apresuraba. La incertidumbre pesaba en el aire, mientras su mente intentaba procesar la revelación. «¿Y si es cierto?», pensó, mientras notaba que el sudor le corría por la frente. La voz del extraño sonaba seductora, pero su intuición gritaba que no podía confiar. Sin embargo, lo que había en juego era mucho mayor de lo que había imaginado. «Clara, no te dejes llevar», gritó Lucas. Pero su advertencia llegó tarde. En un instante su mundo se volvió un torbellino. El extraño hizo un movimiento rápido. En un abrir y cerrar de ojos, levantó el detonador, y el ambiente se cargó de una tensión electrizante. Aquel hombre no estaba bromeando. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, cuando la realidad se volvió aterradora. «¿Qué estás haciendo?»,
preguntó, su voz temblando. El extraño sonrió de forma inquietante. Tus decisiones hoy pueden cambiarlo todo. Solo necesitas dar un paso. Destruir o construir, tú eliges, dijo con un aire de desafío. Antes de que ella pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en la sala. Era el CEO, que yacía allí, aún consciente, con la mirada perdida y el rostro pálido. Todo el mundo a su alrededor se congeló en el tiempo. Clara sintió una punzada en su pecho. «Mira lo que ha hecho. Esto es real», exclamó el extraño, gesticulando al CEO. Pero en ese momento, algo estalló en su mente. En medio del caos, y de forma inesperada, el CEO comenzó a reírse en una risa baja, pero burlona. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer?», dijo, su voz llena de desdén, mientras su mirada se centraba en Clara. «Siempre supe que llegarías a este punto». Con esas palabras, un nudo se formó en la garganta de Clara. «¿Qué quieres decir con eso?». Ella sintió como si el suelo se abriese bajo sus pies. Aquello cambiaba todo. Tu talento, tu fuerza, son solo herramientas en manos de quienes no las respetan. Continuó el CEO. Te utilicé desde el inicio. Nunca fuiste más que un peón en este tablero. Las palabras hicieron eco en la mente de Clara. ¿De qué estás hablando? No puede ser verdad. Su corazón se aceleró. Lucas se apartó un poco, como si necesitase espacio, y eso solo la hizo sentir más sola. Lo que encuentres a partir de ahora, lo hiciste tú misma. Cada paso fue manipulado, dijo el CEO, mientras el hombre extraño permanecía observando. Clara se sintió atrapada en una telaraña de engaños. «No, esto no puede ser cierto», Clara gritó. Pero la realidad la golpeó de nuevo. Mientras ella miraba a su alrededor, se dio cuenta de que todos los ingenieros, todos los compañeros que la rodeaban, tenían la misma expresión de asombro. En un giro repentino, Lucas dio un paso hacia adelante. «Clara, esto es un juego. Él realmente no puede hacerte daño. Necesitamos salir de aquí. Te han estado observando todo este tiempo», dijo, el sudor resbalando de su frente. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. De repente, el estruendo de una tercera explosión resonó, pero esta vez no vino del dron. La pared detrás de ellos comenzó a desmoronarse, y en medio del polvo y el ruido, una sombra gigante irrumpió. Era un nuevo peligro. Un grupo de hombres en trajes oscuros, con la insignia que Clara había visto en el brazo del extraño. Era una avalancha de poder que deseaba sacar a la luz los secretos que habían permanecido bien enterrados. «Tienen que salir ahora», gritó uno de ellos. Era un tono exasperado que impregnó el ambiente de desesperación. La conexión estaba revelándose, y Clara sintió que la trama se desmoronaba a su alrededor, junto con el edificio. «Clara, decide, ¿lucharás por lo que es correcto o serás parte de su poca ética?». La pregunta del extraño flotó en el aire. Pero poco a poco, el dilema se tornó un laberinto. Mientras Lucas le extendía la mano, los hombres de negro se acercaban, y Clara supo que el tiempo se agotaba. ¿Podría confiar en Lucas o había sido parte del plan todo el tiempo? La incertidumbre invadía cada rincón. Millones de preguntas. ¿Qué tan profunda era la traición?, pensó. Un grito de horror atravesó el aire. «Clara, corre». Y en un abrir y cerrar de ojos, Clara se encontró en una encrucijada. Todo lo que creía saber deshecho. ¿Qué camino elegiría? Todo a su alrededor se desmoronó en un instante. El futuro era una sombra incierta, y la verdad aún estaba oculta en el humo. Clara y Lucas se encontraron en medio del caos, el aire espeso con el humo y las llamas a sus espaldas. La tensión era palpable. Clara sintió su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «Corre», dijo Lucas, y antes de que pudiera pensar, él la estaba empujando hacia la salida. La incertidumbre la envolvía. Las palabras del extraño resonaban en su mente. «Eres parte del plan». ¿Podía confiar en Lucas? Su rostro mostraba angustia y confusión, pero había algo más.
Un secreto oculto, quizás. ¿Qué sabes realmente?, pensó, pero no había tiempo para desconfianzas. Las sombras se alzaban detrás de ellos, y Clara tuvo la sensación de que todo lo que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse. Un destello de luz deslumbrante iluminó su rostro, justo cuando una nueva explosión sacudió el edificio. El techo crujió, y Clara se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. ¡Vámonos!, gritó, y como por instinto se lanzó hacia la salida. Pero algo iba mal. Clara giró la cabeza, y allí estaba de nuevo el extraño, con el detonador en la mano. «No se vayan todavía», exclamó, sus ojos centelleando con una alegría perturbadora. «El verdadero juego está a punto de comenzar». «¿Qué?», la voz de Clara fue un susurro, casi incrédula. Lucas se adelantó, protegiéndola como un escudo humano. «Solo hay una forma de que todos puedan salir de esto con vida», dijo el extraño, una media sonrisa en su rostro. «Clara, eres más importante de lo que imaginas. Esta fábrica, esta industria. Hay algo oculto aquí. Tu ingenio, tu historia, todo está conectado». «¿Con qué propósito?», preguntó Lucas, su voz tensa. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?». «Porque todo lo que les rodea está a punto de cambiar». «El CEO», el extraño hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Él no es quien dice ser. El verdadero CEO de esta empresa, el hombre que está detrás de todo, está disfrazado. Él les está utilizando a todos para sus propios intereses». La explosión anterior fue solo un aviso. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con que no es quien dice ser?». El extraño continuó. «El hombre en el suelo no es el verdadero líder. Ha estado manipulando cada decisión. Sabe que su tiempo se agota. La revolución tecnológica que has propuesto, Clara, es el inicio del fin para él. Has tocado una cuerda que nunca debiste tocar». Lucas se volvió hacia Clara, el pánico reflejado en sus ojos. «Clara, ¿qué sabe él de ti, de nosotros?». En ese momento, el ambiente se tornó denso, como si la verdad estuviera presionando en cada rincón de la sala, tratando de salir. Aún en shock, Clara miró al extraño. De repente, todo se sintió pesado, como si estuviera atrapada en un sueño inquietante. Fue entonces que desde el fondo, el CEO comenzó a levantarse, su mirada acusadora fija en Clara. «Silencio», rugió. «Nadie les cree. Esta es su última oportunidad». Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «No es posible», murmuró. Podía ver la verdad reflejada en los ojos del extraño y la desesperación en los de Lucas. La sala ya no era solo un lugar de trabajo, se volvió una arena de juego mortal. «Él siembra el caos para mantener el control», insistió el extraño, su voz resonando. «Y tú, Clara, eres la clave para desmantelarlo». Justo cuando pensaba que podía entender la situación, la figura del CEO empezó a brillar ominosamente. Clara parpadeó, y lo que vio la paralizó. Se transformaba, su piel chispeando como si estuviera cambiando de forma. «No puede ser», gritó. «No es posible». El CEO, o lo que había sido, ahora revelaba su verdadera naturaleza. Un ser hecho de tecnologías avanzadas, metal y componentes que Clara había ayudado a crear. Una inteligencia artificial desarrollada con el fin de manipular a la humanidad. El suelo parecía temblar. «Te has acercado demasiado», dijo la voz que resonaba desde su interior metálico. «Ahora solo queda borrar todo lo que sabes». Clara sintió un frío abrumador que se apoderaba de ella. En un instante, un destello de luz recorrió la sala. Sin pensarlo, se aferró a Lucas. «No dejemos que nos controle», gritó, mientras una oleada de energía explotó en el aire. Y en ese momento, Clara supo que todo había cambiado. La lucha por sobrevivir no solo era contra el caos físico de la fábrica, sino contra el mismo sistema que había sido diseñado para mantenerlos en el lugar que el CEO había decidido. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo. ¿Podrían luchar y ganar contra una inteligencia que había estado jugando con sus vidas toda la vida? La pregunta quedó flotando en el aire.
Clara sintió su corazón latiendo con fuerza al ver cómo el CEO se transformaba en algo más grande, más poderoso. El caos a su alrededor reverberaba. El aire se tornaba pesado, y ella supo que estaban en medio de algo mucho más grande que una simple explosión. «Debemos salir», gritó Lucas, tratando de mantenerse firme frente a la figura amenazante. Pero el extraño no se estaba rindiendo, con su detonador en mano. Sonreía como si todo lo que pasaba fuese parte de un juego. «Tú eres la clave, Clara. Tu ingenio puede derribar este sistema», insistió, arreglándose el cabello desordenado. Clara sentía la presión de todas esas miradas, y una parte de ella quería rendirse. Pero la otra, la que había creído en sí misma pese a todas las adversidades, se negaba. De pronto, un sonido ensordecedor llenó la sala. Era el sonido de una puerta abriéndose violentamente. Clara apenas pudo mirar hacia atrás antes de que un grupo de hombres y mujeres, en trajes oscuros y con insignias que brillaban, se abalanzara hacia ellos. Un murmullo creció entre la multitud de ingenieros, que observaban desde la sala, sorprendidos. «No pueden estar aquí», exclamó uno de ellos, su rostro pálido. La situación se volvía cada vez más caótica. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, sintiendo el miedo en su pecho. Pero justo cuando creía que todo iba a desmoronarse, todo cambió de nuevo. Uno de los hombres oscuros dio un paso hacia adelante, y lo que sucedió a continuación hizo que el aliento se le cortara. «¡Clara!», gritó. Ella lo reconoció al instante. Era Daniel, su antiguo mentor, alguien a quien había admirado durante tantos años. «No, es un engaño». La desesperación en su voz era palpable. «No te dejes llevar por las mentiras». «Daniel, ¿qué haces aquí?», preguntó Clara, confundida. Las emociones la golpeaban. Todo lo que había creído sobre su mentor se tambaleaba. «¿Tú también estás en esto?». «Escúchame, Clara. El SEO es solo un frente. La tecnología que has estado creando es un arma. Hemos sido manipulados. Yo, tú, todos. No tenemos idea de lo que realmente significa esta máquina. Todo este tiempo él ha estado usando a tu madre, a tus colegas. Es más que una simple corporación. Es un cartel que está planeando un dominio total», dijo. Su voz se quebraba entre la urgencia. Clara sintió el mundo girar. «¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver ella?». Recordó el sacrificio de su madre para darle un futuro, incluso cuando otros la desanimaban. La culpa la inundó. Daniel continuó. «Ella es parte de un programa encubierto. Los accidentes, ninguno fue accidental. Todo está por el control que tienen sobre nosotros». Mientras las piezas de su vida se unían de la forma más devastadora, Lucas la miró, la angustia reflejada en su mirada. «Clara, si esto es verdad, ¿qué hacemos? ¿A quién podemos creer?». La incomodidad en su voz hacía eco en su pecho. «Debemos luchar». «Tenemos que parar esto», respondió Clara, su determinación en aumento. Pero antes de que pudiera pensar más, el extraño avanzó, apretando el detonador. «Basta, o todos aquí volarán por los aires». Daniel se adelantó. «No entiendes lo que hacen con la gente. Solo un movimiento más y todos pagarán. Clara, tú puedes desbaratar esto desde adentro, pero necesitas saber que los que crees son tus aliados podrían ser los verdaderos traidores». El shock la paralizó. Todo lo que había creído acerca de su entorno estaba en peligro, y allí, con la vida de muchos en juego, la verdad emergía de las sombras. Cada rincón de su historia se revelaba como un rompecabezas roto. «Dame el detonador. Confía en mí, pero prométeme que todo esto no terminará así», le imploró Clara al extraño, pero al mismo tiempo danzaban sus pensamientos sobre la traición de Lucas, el miedo de traicionar a Daniel, sus inseguridades flotando en el aire. El sonido del caos estalló en su mente. ¿Era posible que todo esto fuera un elaborado plan en su contra? «La vida de todos depende de lo que elijamos ahora», murmuró, paralizada entre lealtades. Todo su mundo se tambaleaba. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta y salvar a quienes amaba? ¿O se vería arrastrada por la corriente de mentiras que la habían rodeado toda su vida? Mientras la adrenalina pululaba en sus venas, el destino de todos pendía de un hilo. Clara se sintió atrapada.
el aire denso se volvió aún más pesado. Las palabras de Daniel resonaban como un tambor, y la figura del CEO, ahora transformada, parecía descender de una pesadilla. No está vivo, no puede ser, repetía su mente, pero la realidad era un monstruo a la vista. El extraño que había mantenido el detonador apretado como un garrote miraba desolado. Las miradas de todos en la sala se volvieron hacia el CEO, mientras un pánico palpable comenzaba a crecer. Clara sintió el sudor recorriendo su frente. Lucas le apretó el brazo, pero ella estaba atrapada. El rostro de su mentor había colapsado en el horror. «Esto es todo parte de algo más grande», murmuró, desesperada. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan, un rugido ensordecedor llenó el aire. Un clamor de voces se elevó. «¡Porran!», gritó Daniel, pero era demasiado tarde. Desde la esquina de la sala, las puertas estallaron en una lluvia de fragmentos. Un grupo, vestidos con trajes oscuros, entró. Su presencia era escalofriante, como sombras de un pasado aterrador que apenas comenzaban a comprender. «¡Atrapémoslos!», gritó uno de ellos mientras apuntaba hacia Clara y Lucas. «El jefe se los necesita». Clara intentó moverse, pero las palabras de Daniel siguieron flotando en su cabeza. «Él no es quien dice ser». Sin querer, su mente ató cabos. «El verdadero CEO», pensó. Cuando se giró hacia Lucas, vio que el rostro de él palidecía. «Lucas, esto no es un juego», exclamó, pero la mirada de él estaba fija en el grupo de hombres que se acercaba. Los hombres oscurecían el aire, como nubes de tormenta, y de repente Lucas dio un paso atrás. «¡No!», gritó, como si una revelación le golpeara. «No puede ser. Tú no eres Clara». Llenos de confusión, Clara y Daniel miraron a Lucas. «¿Qué estás diciendo?». La desesperación se hacía eco en su pregunta. «¿Por qué no me lo dijiste? Sabía que había algo raro». La voz de Lucas era un grito crujiente. De repente, la atmósfera cambió. Una especie de verdad se estaba revelando. Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba, se acercó. «Lucas, escúchame. Tienes que confiar en mí. Esto no puede ser real. Los secretos son más grandes de lo que creemos». Pero él retrocedió, su mirada llena de miedo. «No, Clara. Tú no eres Clara. Nunca lo has sido. Eres...». Lucas empezó a temblar, pero antes de que pudiera concluir, el grupo de hombres se abalanzó sobre ellos. «¡Atrápalos!», vociferó uno de los hombres de traje oscuro. La sala sacudió sus cimientos. Las luces caían y luces rojas brillaban. Clara sintió el nudo en su garganta. La presión aumentaba, mientras la revelación se filtraba entre ellos. «No soy quien crees que soy», murmuró, y en ese mismo instante, un hombre del grupo oscuro levantó su mano, apuntando hacia Clara. Todo ocurrió a una velocidad aterradora. Un destello, y sin saber de dónde vino, un rayo de energía zumbó, hitando el suelo con una intensidad eléctrica. «¡No!», gritó Clara, cuando el choque se convirtió en una explosión de luz que la envolvió de repente. La sala se sumió en el caos. Clara fue lanzada hacia atrás. Sus pensamientos se esfumaron. Una brecha de luz iluminó todo a su alrededor, mientras el suelo se desvanecía. Todo giraba. El extraño, Lucas, Daniel, el CEO transformado. Clara sintió que todo se desdibujaba. Cuando recuperó la vista, estaba sola. El eco de sus gritos resonaba en el vacío. «¿Dónde están todos?», susurró. La oscuridad era opresiva. Clara se levantó lentamente. Esto no puede ser real. Cada paso hacia adelante era inseguro. Había perdido la noción de tiempo y espacio. El pánico comenzó a invadirla de nuevo. Un ruido rompió el silencio. Voces conocidas. Clara corrió. «¡Lucas! ¡Daniel!». Pero eran ecos vacíos. En la distancia, sin embargo, una figura surgía. Era el desconocido. Su ojo se iluminaba con una energía oscura. «Estás en el lugar equivocado, Clara. Este es el verdadero juego, y solo tú puedes cambiar las reglas». Sudor frío corría por la frente de Clara. «¿Cambia las reglas de qué?», preguntó, con el corazón golpeando. Sus pensamientos chocaban descontrolados. Todo lo que creía se desmoronaba.
Y cuando el extraño se acercó, Clara vio la verdad detrás de su rostro. «Eres parte del juego», anunció. El giro devastador. Clara sintió que el mundo se desvanecía de nuevo, pero esta vez en un mar de revelaciones y preguntas. ¿Qué era real? ¿Había estado viviendo una mentira desde el principio? ¿Quién era ella realmente? La tensión crecía y una nueva incertidumbre envolvía todo. La historia había tomado un giro que desdibujaba la línea entre la verdad y la ficción. Clara debía descubrir quién era en un mundo que, ahora más que nunca, parecía al borde del fin. Clara se encontró en un torbellino de emociones, la realidad de lo que estaba pasando colisionando en su mente. El extraño, con su detonador, la miraba fijamente. Daniel había revelado un secreto devastador. El CEO había estado manipulando todo este tiempo, usándola como una ficha en un juego oscuro. No puede ser, pensó mientras su corazón latía desbocado en su pecho. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos construido, ¿fue en vano?, dijo Clara, sintiendo cada palabra como una descarga eléctrica. Lucas, visiblemente tembloroso, miró a Daniel. ¿Es eso cierto? Sus ojos reflejaban un miedo palpable. Pero antes de que pudiera profundizar, el extraño levantó el detonador. No se atrevan a seguir hablando. Este es su último aviso. Elige, Clara. O te unes al juego, o te pierdes en el caos. La amenaza estaba en el aire. Un silencio denso los envolvía. Clara sintió que cada segundo se alargaba, su mente tratando de encontrar una salida. La confusión la envolvía como una niebla densa. No podía dejar que se salieran con la suya. ¿Y si hay una manera de dejar esto atrás? La voz de Clara apenas era un susurro, pero dentro llevaban el peso de millones. Mirándolos a ambos. En ese momento, la figura del CEO se retorcía en el suelo, su mirada metálica aún iluminando la sala. «No puedo seguir siendo un peón», declaró, recobrando su presencia. Un aire nuevo surgió. Sin dudar, Clara se lanzó hacia el extraño. «Suelta el detonador. Nunca lo usarás». Sabía que tenía que actuar ahora. Daniel, sintiendo la urgencia, se unió a ella. «La verdad siempre gana», gritó. El extraño no esperaba su reacción. De un empujón, perdía el equilibrio, y el detonador salió disparado de su mano. El silencio siguió, como un suspenso en el aire, y Clara sintió que el tiempo se congelaba. «Atrápenlo», dio instrucciones el CEO, y un destello de pánico iluminó los ojos de sus hombres. La sala estalló en caos. Clara no miró atrás. Tomó la mano de Lucas y corrieron juntos hacia la salida. «Afuera, ahora», gritó Daniel mientras movía a los ingenieros hacia la salida. La sala comenzó a desmoronarse detrás de ellos, el estruendo de metales metálicos resonando. El escape era su única opción. Por un instante, Clara sintió que el desastre era inminente, cuando un destello de luz la rodeó. En el último momento, antes de cruzar la puerta, se volvió hacia Lucas. «¿Eres mi amigo, verdad?». Él asintió, aunque sus ojos llevaban esa chispa de miedo. «Siempre, Clara». Justo cuando estaban a punto de salir, una sombra se alzó. La figura del extraño reapareció. «No escaparás tan fácil. Tú eres la clave». Su voz retumbó en el aire. Clara, paralizada, recordó las palabras. «La vida de muchos depende de tus decisiones». Este no era solo un juego, era un grito de auxilio. «Debemos unirnos», dijo, sus ojos iluminándose con determinación. «Nunca más seremos un peón en este juego». Y antes de que cualquier cosa pudiera suceder, el CEO soltó una risa baja, como si todo hubiera llegado a un punto culminante. «Tus verdaderos desafíos apenas comienzan, Clara», susurró con una sonrisa inquietante, mientras la sala estallaba en fragmentos. Cruzaron la puerta. El aire fresco les golpeó la cara. En un instante, miraron atrás, la fábrica, el juego, el caos, todo detrás de ellos. Un nuevo día comenzaba, pero el sentimiento de incertidumbre quedó en el aire. La lucha no había terminado. Clara sintió una mezcla de alivio y tensión por lo que estaba por venir. Sabía que tenían que prepararse. Esto no es solo el final,
Es el inicio de algo más grande, murmuró Clara. Y así, mientras el horizonte se abría ante ellos, comprendieron que la verdadera batalla apenas había comenzado. Pero antes de concluir, necesito hacerte un llamado urgente. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo que permite que más gente escuche esta historia. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría conocer lo que piensas. Y por último, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Es hora de actuar.